Bien, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Le damos la bienvenida a Eddie Durán, quien es directivo de la Gremial de Transportistas de Cemento y Carga General. La gremial se suma al descontento por la falta de soluciones al aumento en el precio de los combustibles, en particular el diésel, que es su principal materia prima para trabajar, para transportar, y cuestiona que el Ejecutivo aún no encuentre una salida o una propuesta viable para esta situación. Ed Durán, buenos días, gracias por atender la invitación de Espacio Libre. Buenos días a toda la teleaudiencia. Muy buenos días para ustedes. Estamos aquí a la orden. Solo quería hacer una breve aclaración. Por favor. Sí, aparte de la gremial de transportistas de cemento, pues pertenezco a la Coordinadora Nacional de Transporte, que en su seno aglutina transportistas de carga, puertos, combustible y carga local e internacional. Excelente, don Eddie. Eso le da todavía muchísima más importancia a lo que usted nos vaya a comentar. Gracias por esa ampliación. Don Eddie, ¿cuál es la situación y qué es lo que ustedes en este momento están reclamando? Y entiendo que ustedes están viendo de llevar una propuesta también al Congreso que es diferente a lo que hasta el momento se ha discutido. Lo escuchamos. Este, Otra nueva aclaración, perdón, con el movimiento que se dio el día de ayer, pues nosotros como Coordinadora Nacional de Transporte somos ajenos a ese movimiento, sin dejar de aclarar la situación de que no hemos sido escuchados por parte de las autoridades en algunas oportunidades, eh, en el sentido de retrasos en puertos, temas de logística, temas carreteros que nos afecta bastantemente, pero específicamente en relación a lo del combustible, pues sí, definitivamente nos golpea grandemente la situación de aumentos que son ajenos a Guatemala. Yo creo que a muchos países, a todos los países nos afecta, siendo el combustible uno de los rubros más altos dentro de los costos para poder hacer nuestras operaciones. Incluso a la industria les afecta porque usan motores estacionarios abastecidos con el combustible diésel, ¿verdad? Entonces, sí nos afecta grandemente y sí hemos estado analizando una propuesta con algunos asesores, acercándonos al Ejecutivo para tratar de dar una solución a largo plazo y no cortoplacista, como póngale un subsidio. Pues lamentablemente la importación de los combustibles es bastante alta y definitivamente tiene un fin, y esta crisis pues no sabemos cuánto tiempo va a durar. En ese sentido, hemos estado planeando una propuesta que sea un poco más plana, que dilate más en el tiempo. La estamos afinando todavía. Tenemos un tiempo muy demasiado corto para 2 semanas, alrededor de 2 semanas para plantearla y divulgarla y socializarla, pero en eso estamos como transporte O organizado. sea, en este momento no tiene datos usted de la propuesta como para podernos conversar acerca de ella. Pues casi la estamos terminando, pero sí Ok, ya la tenemos ok. últimamente. ¿Y por dónde va, don Eddie? Solo para darnos algunos indicios de por dónde podría ir sus propuestas, porque comentábamos temprano en la mañana, las dos propuestas que hay sobre la mesa en el Congreso no avanzan, no tienen votos y mientras tanto, en particular el precio del diésel continúa al alza. Sí, la propuesta va encaminada a ver algunas situaciones de temas, no de impuestos, no de impuestos adicionales, sino que tratar de manejarla por los que ya existen. Este tendría que tener un fondo base para que sea alimentado de del IVA remanente que sobra en algunas transacciones. Por ahí creo que se podía ir, porque definitivamente quitar impuestos no es la solución, porque no teníamos plata para invertir en lo social, digamos, en las carreteras que necesitamos, que está dormida esa parte, infraestructura necesaria para poder ya no pasar por la ciudad y demás, hospitales y demás, para lo que usa los recursos el Ejecutivo. Entonces, estamos buscando cómo no eliminar impuestos, pero también que de esos mismos se pueda, el sobrante, el remanente que se vaya dando, se pueda ir abonando a este fondo, que vaya alimentando y que los
las subidas de precios no sea tan, esos, tan, ¿cómo le dijera yo? En lugar de subir, ¿qué le digo yo? Un quetzal, que se suban pues unos 50 centavos y sea financiado otros 50 centavos a través de ese fondo. Esa es más o menos la idea por ahí. Lo estamos manejando similar a la propuesta del diputado Julio Héctor Estrada. O sea, básicamente la creación de un fondo de emergencia para cuando Para que se compensar. active para cuando esto está sucediendo. Ustedes van a llevar su propuesta, pero me imagino que ya han tenido pláticas previas con diputados o con el mismo gobierno. ¿Han tenido alguna respuesta de ellos? Sí, tuvimos una comunicación con la secretaria privada de la presidencia y la vio con muy buenos ojos. Estamos iniciando con el legislativo a ver, a socializarla de alguna forma, y que no se dé. Nosotros lo que podemos hacer es proponer, al final de cuentas, pues ellos son quienes deciden por dónde irse. Nosotros como empresarios responsables pues lo estamos planteando y creemos que es una buena opción que se pueda tomar. Don Eddie, a ver, hagamos un poco de números para dimensionar el tamaño del problema. Pongámosle fecha de inicio del conflicto, marzo, ya estamos casi en septiembre. ¿En cuánto han aumentado, denos un número por favor, los costos completos para ustedes? Tomando en cuenta no solo el diésel como uno de los insumos principales, sino también el problema de la falta de infraestructura, los atrasos, en fin, más o menos en cuánto han aumentado los costos, y muchos de ellos ustedes lo han tenido que absorber. Yo diría que andamos alrededor de un 45 a 55% de aumento de costos. Wow. ¿Y eso ya lo han trasladado a las tarifas que cobran ustedes para el transporte? Algunas empresas sí. Desconocemos de las empresas de transporte que existen, que son irregulares, digamos, que tributamos y demás. Pues sí hemos hecho de alguna forma algunos ajustes ahí, dado que el combustible es el mayor rubro de nuestros componentes en los costos del transporte. Ok. Bien, don Eddie, adicional al tema del aumento de los costos, el ajuste en tarifas, su sector es importantísimo. Y hemos hablado también de que enfrentan otros retos. ¿Cuáles son los retos adicionales que están enfrentando? Hemos escuchado de pilotos calificados, hemos escuchado de que no se respeta algunos turnos, en fin. Dimensiónanos la complejidad de los problemas que están afrontando. Bueno, los mayores problemas que tenemos, para empezar, sería el recurso humano. Ya no hay interés en la gente joven, a pesar de que tenemos una población relativamente bastante joven. No tienen el interés en participar en la conducción de transporte. Igual mecánicos, pintores, todo el personal para el transporte ha sido reducido y no vemos candidatos que puedan aportar a la industria del transporte ahorita para en ese espacio. Esa ha sido una de las situaciones muy complejas por diferentes razones. Tenemos la infraestructura, movernos a 25 kilómetros en carretera y a 7, 8 kilómetros dentro de la ciudad, las restricciones de tránsito, el hecho de que por cualquier situación de accidente, automáticamente pues la policía se lleva detenido al conductor. Entonces eso aleja mucho más a las personas que quieran tener interés en nosotros. Aparte de la infraestructura, las malas programaciones que existen, las demoras en puertos, los atrasos en fronteras, porque también hacemos transporte centroamericano, todo eso suma. Es increíble que si hiciéramos cuentas,
Un viaje a Nicaragua, caminamos alrededor de 23 kilómetros por hora por los atrasos en aduanas. Son 5 días para recorrer 1.300, 1.500 kilómetros. Y no digamos aquí ahora, con lo que pasó con esto del puente, pues Claro. Estamos haciendo recorridos demasiado en tiempo, ¿verdad? Claro. Bien, Noedi, agradecemos mucho que nos haya explicado la posición que ustedes tienen. Estaremos pendientes cuando ustedes lleven su propuesta, porque creo que es interesante que ustedes pues estén en una posición propositiva. Muy amable por habernos atendido hoy. Mucho gusto para servirles. Gracias. Gracias.